Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente están los medios de comunicación y las redes que arden con lo último del COVID y la gripe. Tremendo, terrible. Vamos a comentarlo ahora porque es que está todo el mundo hablando de eso y de lo que nos viene. Creo que es importante hablar de ello, importante recordar, importante tener en cuenta muchísimas cosas que os voy a comentar en este vídeo de domingo por la tarde. Venga, vamos a ello. Bien, ante todo, os voy a desear nuevamente todo lo mejor a partir del lunes que empieza el año y esperemos que sea mejor, pero las cosas no pintan muy bien y los medios de manipulación masiva, también los políticos, ya están dándonos muchísimo miedo con lo que viene. Y tenemos una ministra de Sanidad que telita, ya sabéis quién es y qué cositas dice. Os voy a pedir un like si queréis dármelo por el esfuerzo que hago en hacer este vídeo en domingo, que realmente hoy pensaba en hacer vídeo. Muchísimas gracias a todos y cada uno y vamos a comentar todo esto. Como sabéis, ya se está diciendo que los hospitales están a punto de colapsar. En muchas comunidades sí, en otras no. Y se ha impuesto el tema de la mascarilla en muchísimas comunidades autónomas. En otras no, por ejemplo, donde yo vivo, no. Aquí han dicho que no. Curioso, pero bueno, es así. Depende de dónde vivas, te puede tocar una cuestión o te puede tocar otra. Dicho esto, creo que sería bueno, en mi opinión, hacer memoria. Como sabéis, a principios de 2020 llegó el 8M. Estaba yo en Madrid, el 8M, y ya decían que venía todo este tema del COVID, pero Irene Montero, también Yolanda Díaz y toda esta gente hizo sus macro manifestaciones a pesar de lo que decían que venía. No pasaba nada, según ellos. Al poco, unos días, aproximadamente unos 6-7 días, llegó el estado de alarma y el confinamiento. Un confinamiento que solamente fue para algunas personas, para mí no. ¿Por qué? Porque curiosamente, si tú eres abogado, tú podías ir a trabajar, podías ir por la calle. Yo iba andando todos los días a trabajar. Y yo más o menos a 2 kilómetros tengo el trabajo de mi casa. Yo podía hacerlo porque yo era una profesión que supuestamente era imprescindible. Son cosas curiosas, ¿no? Yo en ese sentido agradezco que me dejaran salir porque todos los días paseaba a 8 kilómetros. Dicho esto, después de hacer esos estados de alarma, que hay que hacer un poco de memoria, se declaró por el Tribunal Constitucional que aquello fue inconstitucional, que fue ilegal. Lo que nos hizo Pedro Sánchez estaba en contra de la Constitución. Había que decírselo todos y cada uno de los días para que no vaya de adalid de la Constitución, porque no ha habido mayor vulneración de los derechos y libertades de todos los españoles que lo que hizo Pedro Sánchez en 2020, encerrarnos en casa de modo ilegal e inconstitucional. Cierto es que no se le pueden exigir responsabilidades, y ya sabéis que yo me he querellado contra él por malversación. No se le pueden exigir porque eso no lo hizo él, en realidad. Fue un Real Decreto Ley, un decretazo del Consejo de Ministros que fue refrendado por el Congreso de los Diputados. Por tanto, no fue él el que lo hizo. Y por eso no he podido ejercitar ningún tipo de acción contra Pedro Sánchez. Después llegó el momento de las mascarillas. Y había que ponérselas solo en el monte, solo en la playa o lejos de todo el mundo, como ya sabéis. Bueno, eso lo sabéis de sobra. Y luego llegó el momento de la medicación. Bueno, pues que al final aquellos que decidimos no hacerlo, como yo, y lo sabéis, pues éramos personas que supuestamente no éramos solidarias. Yo
no tengo mocos, me veis que estoy bien, no pasó nada. Pero sí es cierto, y lo sabéis también, que también me querellé, y saldrá el juicio en breve, contra Risto Mejide por un delito de odio contra las personas que, como yo, habíamos decidido en nuestra libertad y con responsabilidad no inocularnos. Pero había otras personas, sobre todo pagadas por los medios de manipulación masiva, que no respetaban la libertad individual de aquellas personas que decidimos, bueno, no hacer aquello. Ya sabéis que he hecho un montón de vídeos, y también Novak Djokovic ha sido un ejemplo en este sentido, y podemos ser personas 1000 veces más responsables que otras que ya han tomado la otra decisión. Y yo no me arrepiento de la decisión que tomé, de haberlo defendido. Ya sabéis que me quedé colgado en su día en Suiza, que no me dejaban viajar, que tuve muchos problemas como cualquiera que fue en aquel momento fiel a sus principios. Es lo que suele ocurrir cuando alguien, pues bueno, no se vende a nadie, ¿no? Y esto ocurre así. Y ahora llegamos al punto en el cual ya nos están diciendo que esto está a punto de colapsar. Estoy harto de escucharlo en los medios de manipulación masiva. Y dicho esto, en mi opinión, lo que yo creo, yo simplemente digo lo que yo creo. Pienso que los medios de manipulación masiva, que están pagados por, sabemos perfectamente quiénes, lo que intentan siempre es meter miedo a la población. Si no es con esto, será con el cambio climático, que va a destruir el mundo, vamos, fulminantemente en breve, si no hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y si no antes fue con las vacas locas, y si no antes fue con la gripe A, y si no será con lo que sea. Pero es importantísimo que la población tenga la sensación de tener miedo, y que los gobernantes son la solución a ese miedo. Una población atemorizada es lo fundamental para que los gobernantes puedan manejarla a su antojo. Imaginaos que no tenéis miedo, entonces podéis hacer lo que queráis, pero eso no interesa. Interesa siempre introducir un elemento importante de temor en la población que permita a las élites hacer... Bueno, es que, a ver, los gobernantes no son las élites, los gobernantes son, ya sabéis, las marionetas, los títeres de las élites, pero me da exactamente igual. Es importante que la gran masa tenga miedo a algo para que sea fácilmente manipulable a través de los medios de manipulación masiva, y de esa manera obedezcan. Esto es muy importante, y crean que los gobernantes tienen la solución a sus problemas. Es el miedo que ellos mismos han creado, porque al final no es otra cuestión. Pero esto funciona de esa manera. Si no tenéis miedo, seréis personas libres. Eso es lo importante. No tengáis miedo y no os creáis lo que dicen los medios de manipulación masiva. Bajo ningún concepto os creáis lo que dice la televisión, la radio o todas esas personas que son tan importantes como comunicadores, como periodistas. No os creáis nada que vaya a infundiros miedo. ¿Por qué? Porque al final esa gente gana muchísimo dinero por hacer eso. No tengáis miedo, sed individuos libres, pensad por vosotros mismos, dejad que muchísima información llegue a vosotros y vosotros cribadla y decidid cuál es la buena y cuál es la mala. Y insisto y termino, jamás tengáis miedo, porque el miedo es lo que permite manipular a los individuos y a las sociedades. Jamás tengamos miedo, por mucho que intente la televisión infundirnos muchísimo. Compañeros, os pido el like, un fuerte abrazo, seamos personas libres, personas sin miedo, y defendamos siempre nuestra libertad individual y nuestros derechos y libertades por encima del miedo que quieran infundirnos, porque el miedo siempre es la excusa para recortar tus libertades. Pero si hoy es miedo por una cosa, mañana será por otra. Las libertades y los derechos individuales son irrenunciables, y eso siempre debe ser así. Un fuerte abrazo.